Compañeros, muy buenas noches. Continuamos en el punto que nos Buenas quedamos el día de noches. ayer y estábamos en que el color puede describirse por tres propiedades que se pueden medir y estas son el brillo, el matiz, la saturación. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Por favor, Franklin, ayúdame, ¿qué es el brillo? El Ingeniero, brillo, buenas noches. Disculpe, disculpe compañero ingeniero. Sí, adelante, Jefferson, te escucho. Sí, solo para comentarle, Ya, Franklin, ¿qué es el brillo? el brillo tiene un rango desde claro hasta oscuro, blanco, negro. El brillo se refiere a su grado de claridad u oscuridad. La claridad, luminosidad, se consigue añadiendo blanco y la oscuridad añadiendo negro. Entonces, el, el brillo a un color eh, se lo, se lo logra añadiendo negro o añadiendo blanco. En este caso del ejemplo del color rojo, si yo quiero darle más oscuridad, entonces empiezo a darle negro, 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 a aumentarle más negro hasta que se va a convertir el rojo en negro. Este cambio de brillo entre el rojo y el negro es lo que se llama la oscuridad, mientras que la claridad es que a este color, en este caso el rojo, le voy añadiendo blanco, le añado blanco, le añado blanco, hasta que ese rojo se convierte en blanco. A eso es la claridad. A todo este juego, que en este ejemplo es el rojo, pero puedo hacer con cualquier color, a este juego que estamos haciendo con el rojo, se le llama brillo. El brillo es añadir blanco o añadir negro para darle oscuridad o para darle claridad. Jefferson, ¿qué es la matiz? la matiz es lo que comúnmente se describe como color y depende de las longitudes de onda de la luz reflejada. Perfecto. Entonces la, la matiz es netamente a lo que llamamos nosotros el color. Y ahí que los colores tenemos los 7 colores: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, dependiendo, como ya hemos visto, de la longitud de onda. Cuando la longitud de onda está entre 495 y 570, nuestro cerebro lo percibe como de color verde. John, ¿qué es la saturación? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfectamente, adelante. Ya. Es la medición de la distancia desde el neutro transparente y hasta el color correspondiente, su pureza. Se describe como un color vino pálido o como la fuerza o intensidad. Entonces la saturación o la pureza es el color, en este caso como estamos jugando con el rojo, hasta hacerlo transparente. Es el paso que se da del color en sí hasta tener un transparente. Es algo parecido como el rato que le damos del fondo nosotros a un documento en Office, que le vamos poniendo el grado de claridad, justamente el grado de transparencia, perdón, el grado de transparencia, hasta que completamente sea transparente el color o hasta darle una transparencia de cero, y en ese caso no va a transparentar nada desde el otro lado. A eso se refiere la saturación. Entonces, resumiendo, lo que las tres propiedades que tenemos es que la tonalidad es el tono, es el color en sí del que estamos hablando. La saturación es el grado que se da en la transparencia del color y el brillo se da entre el rango entre el blanco y el negro, añadiendo blanco o añadiendo negro. John, ayúdame con la lectura. Síntesis sustractiva. Son los colores que se utilizan en las impresoras. Se le llama así a la mezcla de ciertas proporciones de los colores primarios, cian, magneta y amarillo, de la cual se puede observar una variedad infinita de colores. Con la mezcla de cantidades iguales de estos tres colores se obtiene el negro. Sustrae luz. El color de los objetos creados por la luz reflejada se crea utilizando primarios
sustractivos. Entonces, la síntesis sustractiva o los colores sustractivos, como el nombre lo indica, viene de la palabra sustracción, de la palabra resta. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo los tres colores, magenta, cian y amarillo, y los pongo a los tres colores en iguales cantidades, el color que voy a obtener es el color negro. ¿Y por qué se les llama sustractivo? Porque como ustedes saben, el rato que un objeto es de color negro, va a absorber todos los colores y por eso es lo que presenta ese color negro. Entonces sustrae o no deja que reflejen ninguno de los colores. Como le absorbe toda la luz, entonces por eso es lo que se llama sustractivos. Estos son los que se utilizan en las impresoras, por eso es lo que los toners de las impresoras generalmente tienen tres toners, uno de magenta, uno de cian y uno de amarillo. Y lógicamente cuando mezclamos los distintos colores obtenemos otros colores y sus respectivos brillos y tonalidades. Así mezclando el azul y el cian, el magenta y el cian obtenemos el azul, mezclando el magenta con el amarillo tenemos el rojo y el amarillo con el cian obtenemos el color verde. Adicional, los colores sustractivos se les conoce como los CMYs, justamente las siglas de cian, magenta y yellow. Jorge, ¿qué es la síntesis aditiva? Buenas noches. Síntesis aditiva. Se utiliza en los televisores. Se llama así a la mezcla de ciertas proporciones de los colores primarios, rojo, verde y azul, de la cual se obtienen todos los colores del espectro luminoso. Con la mezcla en cantidades iguales de estos tres colores, se obtiene el blanco. Añade luz. Entonces, como decíamos, si antes los colores teníamos los sustractivos, ahora tenemos los aditivos, los que suman, que son el rojo, el verde y el azul, y el rato que colocamos en iguales proporciones el rojo, verde y azul, el color que vamos a obtener es el color blanco. Y por eso se llama aditivo, porque recuerden que el rato que algún objeto tenía el color blanco, llegaba la luz hacia ese elemento y reflejaba todos los colores. Se llama RGB por las siglas de los colores verde, green, rojo, red y blue, azul. Estos vueltas se ocupan en los monitores, en las pantallas de los televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver en este punto la tabla de propiedades justamente que se utiliza en nuestra computadora. El rato que nosotros estamos moviendo las propiedades que tenemos en cualquier objeto del Office, nosotros podemos justamente manejarnos, como dice aquí, el modelo RGB. Como ya dijimos, en las pantallas, en los monitores, trabajan con los colores RGB, con el red, con el green y con el blue. Cuando tenemos iguales estas proporciones, entonces obtenemos el color blanco, como ya lo dijimos anteriormente. En esta tabla que vemos aquí, aquí se escoge el color. Aquí es lo que se escoge la mezcla de los tres colores para formar el resto de colores. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, tenemos aquí la cantidad de rojo que vamos a poner, la cantidad de verde que vamos a obtener, la cantidad de azul que vamos a tener, y esto vendría a ser el color en sí, el color. Adicional tenemos el brillo que está seteado justamente en esta escala que tenemos el brillo, y como ustedes pueden ver que era brillo, era aumentarle blanco que hasta llegar a un blanco y aumentarle negro hasta llegar a un negro. Y por último tenemos la transparencia, que como dijimos aquí se le regula la transparencia que va a dar el color. Entonces aquí tenemos las tres propiedades, las tres características que se le dan a los colores, y en este caso en el sistema RGB, sistema aditivo.
En este punto yo estoy cogiendo un cuadrado, un rectángulo, para justamente salirme y aplicar las propiedades que tiene Office. Entonces, estoy poniendo, tengo aquí la pantalla, le doy con el derecho, me meto a formato. Dentro de formato me voy a ir a relleno y voy a ir a color. Voy a ver a más colores y miren, ahí obtengo la tabla de la cual les estaba mencionando. ¿Para qué? Justamente para que vean cómo esas son las tres características que se manejan. Entonces, sí, ¿qué pasa si yo pongo en la misma cantidad de color? Entonces, si yo al color le aumento, recuerden que aquí en la tabla tengo para poder observar el color actual y el color nuevo. Entonces, en ese punto, si yo le aumento blanco al color respectivo, va a llegar hasta un color blanco. Mientras que, recuerden, cuando llegaba al color blanco era cuando yo ponía iguales cantidades de los colores rojo, verde y azul. Entonces, en este caso yo he puesto 255 de rojo, 255 de verde, 255 de azul y he llegado al color blanco, que es el que estoy observando aquí en el modelo. Ahora voy a añadir negro al color y voy a llegar al color negro. Entonces aquí estoy trabajando con con el brillo, aquí estoy manejando el color y ahora voy a manejar por último la transparencia. Voy a poner una transparencia del 50% y voy a poner a aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver en la hojita, tenemos tenemos ya el objeto que yo he jugado con las tres características del color, que a veces inconscientemente lo manejamos, pero no sabíamos que estábamos utilizando las tres características respectivas que se puede utilizar en los colores. A continuación, vamos a ver los fundamentos de la luz. Vamos a ver punto por punto de lo que estamos observando en este cuadro resumen. Primero vamos a ver los tipos de luz que se clasifican en luz incandescente, luminiscente, polarizada, coherente. Vamos a ver las propiedades de la luz que son la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de la reflexión. Vamos a medir la luz. Luego vamos a ver la intensidad de luz. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de los tipos de luz, como ya dijimos, tenemos cuatro categorías: la luz incandescente, la luz luminiscente, la luz polarizada y la luz coherente. Dentro de la luz luminiscente tenemos tres tipos de luces como son la luz halógena, la fluorescente y la tipo LED. Veamos qué son la luz incandescente. Por favor, Wilson, ¿qué es la luz incandescente? Wilson, ayúdame con la lectura de luz incandescente. Gracias, Wilson. Buenas noches. Luz incandescente. Las fuentes de luz incandescente incluyen a las lámparas de filamento, manto de gas, piroluminiscentes y lámparas de arco de carbón. Continúa, por favor. Se produce por el paso de corriente a través de un filamento de tungsteno que se calienta incandescentemente
Este calor genera que los electrones escapen y regresen a sus átomos, liberando energía en forma de luz. El filamento trabaja en un vacío sellado. Recuerden cuál era el principio de funcionamiento de la luz. La luz se ocurría cuando un electrón pasaba de una órbita de alta energía a una órbita de baja energía y la energía sobrante la emitía en forma de luz. Como dice aquí el filamento de tungsteno que tenemos aquí, este se calienta incandescentemente, por eso es que este foco se quemaba y al toparle se podía quemar las manos, genera el calor y el rato que genera el calor, los electrones escapan y regresan a sus átomos y la energía sobrante la forman o la liberan en forma de luz. ¿Por qué se mueven los electrones? Justamente porque existe una diferencia de potencial y a la diferencia de potencial hay un movimiento de los electrones. Y estos electrones al obligarles al pasar este filamento, al ser tan delgado, genera la resistencia y esta resistencia obliga a que se genere calor y este calor genera que los electrones escapen y regresen a sus átomos liberando la energía en forma de luz sobrante que les está dando. Como decía, este foco está sellado al vacío. Luz luminiscente, Jorge, ayúdame con la lectura. Luz luminiscente. Llamamos luminiscencia al fenómeno físico que consiste en emisión de luz, no debida a incandescencia. La luz luminiscente es de naturaleza más monocromática. Las fuentes de luz luminiscente incluyen a las lámparas de descarga de gas, láser, diodos emisores de luz, los famosos LED, y lámparas fluorescentes. Dentro de la luz luminiscente, como dijimos, había tres tipos de luces. Vamos a ir viendo dentro de este tipo de luces la primera que es la iluminación halógena. Jefferson, ¿qué es la iluminación halógena? Luz luminiscente, iluminación halógena. La lámpara halógena es un refinamiento de la lámpara de tungsteno. La lámpara halógena utiliza un gas inerte con un compuesto halógeno activo dentro de la envoltura en lugar de un vacío. El diseño de la lámpara halógena maximiza la vida útil del filamento porque el gas inerte minimiza la evaporación del tungsteno del filamento y su posterior deposición en la pared de la lámpara. Cualquier tungsteno que se evapore se combina con el halógeno y se vuelve a depositar en el filamento cuando la lámpara se desactiva. Esto también minimiza el ennegrecimiento de la lámpara como se observa comúnmente con las lámparas incandescentes. Muchas gracias. Franklin, ¿qué es la luz fluorescente dentro de la luz luminiscente? Luz luminiscente. La luz fluorescente es producida por un gas dentro de una envoltura de vidrio que emite fluorescencia cuando es excitada por una descarga de electrones. Los electrones se descargan por filamentos en uno o ambos extremos del tubo y su interacción con los átomos de gas hace que los átomos de gas emitan radiación en el rango de frecuencia infrarroja, visible y ultravioleta. El recubrimiento de polvo en la superficie interior del tubo se excita con la radiación ultravioleta y a su vez emite luz visible. ¿Sigo? Las lámparas fluorescentes contienen vapor de mercurio y gases nobles. Al paso de la corriente, los electrones emitidos chocan con los átomos del mercurio. Este choque provoca un desplazamiento de los electrones del mercurio a una órbita superior con mayor potencial de energía. Al retornar a su órbita normal,
emiten la energía en forma de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta excita la capa fluorescente que recubre el interior del tubo, convirtiéndola en luz visible. Como vemos, siempre es el mismo principio. El funcionamiento es a los electrones cambiarles de capas de alta energía a baja energía y la energía sobrante que se emite en forma de luz. Y esa luz es la que voy a utilizar para hacer que excite otro gas o a su vez que esta sea la luz que vamos a observar. Jefferson, luz luminiscente. Ahora veamos la luz que emite los diodos. Ayúdame, Jefferson. Luz luminescente, luz que emite diodos, LED. Una nueva fuente de luz proviene de los diodos emisores de luz LED. Las linternas LED son más frías, más eficientes energéticamente y más resistentes que las linternas tradicionales. Se utilizan dos tipos de materiales semiconductores en un LED. Uno que tiene una gran cantidad de electrones libres y el otro que tiene un déficit. Cuando se suministra suficiente energía en forma de electricidad, se alcanza un umbral que empuja algunos de los electrones libres en el material abundante para saltar al material de atracción. Continúa, por favor. Cuando ese electrón toma su lugar en el nuevo material, se libera un fotón o una partícula de luz. El calor de la luz liberada depende de los tipos de materiales utilizados y la cantidad de energía requerida para que los electrones realicen el salto. Si se requiere una cantidad baja de energía, la luz emitida estará en la longitud de onda infrarroja o roja. Si se debe alcanzar un umbral relativamente alto, la luz emitida estará en la longitud de onda azul blanca. Nuevamente, el principio de ahora de escape de energía por el cambio de electrones de cambio de energía se da, como dice aquí, por dos materiales. El uno de alta, dos materiales. Un material que tenga gran cantidad de electrones libres y el otro con déficit. Por lo tanto, los electrones van a saltar del material que tiene electrones libres al material que tiene déficit de electrones y en esos saltos de energía es lo que va a salir la energía sobrante que va a ser utilizada para la generación de luz. Luz polarizada, John. Luz polarizada. La polarización es un fenómeno por lo cual un rayo de luz queda alterado al atravesar un medio o al ser reflejado por una superficie, en vez de seguir vibrando en todas las direcciones en torno de su trayectoria, solamente lo hace en dirección privilegiadas paralelas a un plano llamado plano de polarización. Continúa, por favor. Ya. Aunque la luz polarizada se puede producir directamente, normalmente se produce utilizando una fuente de luz convencional y un filtro de luz polarizante. El filtro polarizador se clasifica según el tipo de luz polarizada que produce lineal, circular o elíptica. Los filtros polarizados se utilizan para controlar la intensidad y el color y el brillo de la luz. Los filtros polarizadores también se utilizan en muchos productos que reducen el deslumbramiento, como las gafas de sol. Entonces, ¿qué es la luz polarizada? Simplemente una luz filtrada. La luz está emitiéndose en varias direcciones y yo lo que quiero es concentrarme en una sola dirección. Pongo un filtro, elimino las otras direcciones de luz y solo tengo una luz direccionada. Así, con esto se va a hacer la imagen más clara. Por eso lo que, como dice, se utiliza en las gafas y el rato que me pongo las gafas veo que mi panorama, lo que estoy observando está más claro. Es justamente debido a esa filtración que está realizándose por medio de esos lentes. Ok,
¿Qué es la luz coherente, Jorge? Luz coherente. La luz coherente, como la producida por un láser, es luz visible o energía radiante con alto grado de coherencia de fase. Mientras la luz producida por la mayoría de fuentes de luz tiene un espectro ancho y produce un área iluminada divergente, la luz láser o en fase es alineada. Entonces la luz láser es una luz concentrada, es una luz que va hacia un solo punto y por eso es lo que tiene alta energía y puede ser conducida, direccionada, mientras que las luces normales, como dice, tienen un espectro que se va haciéndose ancho y tiene un área divergente, mientras que esto es alineada y está concentrada hacia una zona específica que quiera realizar. Pasemos ahora a las propiedades de la luz. Entonces, la luz se caracteriza por tener vibraciones periódicas representadas en movimiento ondulatorio y la luz viaja en línea recta hasta encontrarse con un medio que lo refleje, que lo refracte o que lo difracte. Entonces, ya vimos que era ya vamos a ver qué es la reflexión. La reflexión es cuando la luz llega hacia una pared, hacia un elemento, hacia un cuerpo, y este lo va a reflejar, como es el ejemplo, por ejemplo, de los espejos. Entonces, yo cojo una lámpara, le apunto hacia el espejo, lo que va a hacer es que la luz se refleje. Cuando la luz atraviesa un cuerpo, entonces vamos a tener que la luz se ha refractado. Eso sucede como el ejemplo de una ventana transparente. Yo cojo la linterna, la prendo y le pongo detrás de un vidrio, de un vidrio. Entonces la luz atraviesa ese elemento y va a refractarse, va a cambiar su ángulo de dirección. Y por último, la difracción, que la difracción es cuando yo hago pasar la luz por un agujero pequeño. Entonces, si yo tengo aquí un cuarto oscuro, yo dibujo aquí mi cuarto oscuro, y a este cuarto oscuro yo prendo una lámpara en el exterior, entonces prendo la lámpara. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lógicamente la luz va a iluminar la parte externa, pero no la parte interna de este cuarto oscuro. Este cuarto oscuro yo le abro un agujero pequeño. Lo normal que nosotros creemos que sucede es que la luz va a transmitirse únicamente en esta dirección que ya le dibujo. Entonces solo va a ingresar y a transmitirse la luz ahí, pero la difracción, ¿qué sucede? Que al pasar por ese pequeño agujero, la luz se abre. Entonces, esa es la difracción. Entonces, ahora sí, reflexión cuando la luz choca contra un espejo. Refracción cuando atraviesa la luz, como por ejemplo un vidrio. Y la difracción es cuando la luz ingresa a un lugar oscuro por medio de un agujero pequeño y la luz se difracta, la luz se abre. Como dijimos, la luz viaja en ondas, pero viaja en línea recta. Wilson, ayúdame con la lectura, por favor. Propiedades de la luz. Las principales propiedades de la luz incluyen A, longitud de onda, frecuencia y velocidad. La energía radiante cubre un... ¿Aló? ¿Sí me escucha, ingeniero? Sí, adelante. Te escuchamos ¿Aló? claramente. Sí, sí te escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí te Ya, escuchamos. perdón. Adelante. Ya. La energía radiante cubre un espectro electromagnético, dentro del cual se encuentra la luz visible. Con base en la longitud de onda y la frecuencia, la energía radiante cuenta con un valor específico de energía. Todas las formas de radiación electromagnética viajan a través del vacío a la misma velocidad, 299.793 kilómetros segundo. Cuando la luz viaja a través de cualquier otro medio, la velocidad es alterada, mientras que la frecuencia permanece fija y es independiente del medio.
Muy importante esto. La luz en el vacío viaja a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Esta velocidad va a cambiar dependiendo con el medio que circule. Lo que no va a cambiar es su frecuencia. Recuerden qué frecuencia que vamos a verle. Vamos a ver qué es frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se da en un determinado tiempo. Primeramente, veamos qué es la longitud de onda. La longitud de onda, como el nombre lo indica, primeramente, ¿qué tenemos? Una onda. El sonido, la luz, perdón, va a estar caminando en forma recta, pero en un ciclo de ondas, en una forma de ondas, pero en línea recta, ¿sí? Va a manejar en línea recta, pero viendo una onda. Entonces, la longitud que voy a tener en una onda es cuando cumple un ciclo. ¿A qué es lo que me refiero cuando cumple un ciclo? Es que si yo tomo como inicialmente este punto que le estoy marcando aquí en celeste, baja, digamos que esto es positivo, esto es negativo, baja de positivo a negativo, empieza a bajar, empieza a subir y el rato que llega al mismo punto como donde inicialmente empezó y aquí empieza otro ciclo, a ese, desde el inicio hasta el final del ciclo, eso es lo que llamamos una longitud de onda. Y esta se puede dar, como les digo, desde cualquier punto de referencia hasta que se repita ese ciclo. Por eso si yo también le puedo poner como punto de inicio aquí a la bajadita, entonces baja, pasa a negativo, empieza a subir, sube nuevamente, baja. Y el rato que ya llega al punto de fin de o inicio de fase, a esa distancia es lo que nosotros llamamos como longitud de onda. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, como ya lo mencionamos, es el número de ciclos que se dan por unidad de tiempo, que generalmente este tiempo es determinado en un segundo. Y ahí que, como vemos aquí, a este espacio lo llamamos segundo, aquí el segundo, pues vamos a ver cuántos ciclos se cumplen. Entonces, damos 1, 2, 3. Entonces, 3 ciclos se han completado en un segundo. Por lo tanto, aquí tenemos que tenemos una frecuencia de 3 hercios. Mientras que en la parte siguiente tenemos un ciclo, tenemos 2 ciclos, tenemos 3 ciclos, tenemos 4 ciclos y por último un quinto ciclo. Estos 5 ciclos se dieron en el mismo tiempo que es 2 segundos, entonces ahora tenemos 5 hercios o 5 ciclos por segundo. Por eso es lo que la energía eléctrica, el rato que nos conectamos nosotros al toma corriente, decimos que nos conectamos a una energía generalmente de 110 voltios con 60 hercios, con una frecuencia de 60 hercios. ¿Qué me está diciendo? Que 60 veces ha cambiado de polaridad positiva a negativa en un segundo. Eso nos referimos cuando nuestra energía eléctrica, nuestra corriente, tiene una frecuencia de 60 hercios. 60 veces ha cambiado de positivo a negativo en un segundo. Y si nos vamos a Europa, ahí van a tener una energía eléctrica de 50 hercios. Eso quiere decir que cambia 50 veces por segundo su polaridad de positivo a negativo. Y por último, la velocidad. Entonces, la velocidad, como ustedes ven a su contador en su vehículo, entonces van a ver que la velocidad generalmente en el vehículo va a estar por
kilómetros por hora. ¿Esto qué quiere decir? Que es una medida de espacio sobre tiempo. Y la velocidad es espacio sobre tiempo. Pero aquí en la luz, ¿cuál era el espacio? La longitud de onda. Y la frecuencia que es 1 sobre tiempo. 1 sobre tiempo. Esto es la frecuencia. Por lo tanto, velocidad ha sido igual a longitud de onda por la frecuencia. Ahora en el ejemplo que vemos en este punto, tenemos aquí nuestro foco. Aquí en este espacio tenemos el aire. En esta zona, qué sé yo, tenemos un metal translúcido, digamos plástico. Una pared de plástico. Aquí nuevamente tenemos aire. Y por último tenemos agua. Pues vamos a ver qué sucede con la velocidad de aquí, de la luz que está generando este foco. Como ya lo dijimos, la velocidad va a cambiar en función al elemento por el cual esté circulando, pero la frecuencia va a ser la misma. Pues la frecuencia no va a cambiar, pero sí la velocidad. Frecuencia, ¿cuántas veces cambia su ciclo por segundo? Pues ahora atentos que le voy a hacer circular. Entonces, aquí va a tener una velocidad 1 del aire, aquí va a tener una velocidad 2 en el plástico, aquí nuevamente va a tener la misma velocidad 1 del aire y aquí voy a tener una velocidad 3 en el agua. Entonces va a ser distinta la velocidad en función al medio con el cual esté circulando, como es lógico. Entonces, en algunos medios les tiene mayor resistencia, en otros medios tiene menor resistencia y por ende tiene distintas velocidades en los distintos medios. Y así es como tenemos la distinta velocidad. Ya dijimos que era la reflexión, vamos a acentuar este concepto. Franklin, por favor, ¿qué es la reflexión? La reflexión. La luz es reflejada cuando choca contra una superficie. La dirección del haz reflejado puede determinarse construyendo una línea perpendicular a la superficie reflectora. El ángulo de reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia, tomando como referencia la perpendicularidad a la superficie o línea normal. Vamos a ver en este instante el gráfico. Entonces viene la luz, choca contra la superficie y tenemos una reflexión. Esto es lo que decíamos como que tuviéramos una superficie de un espejo. Lo que estábamos leyendo era que con el mismo ángulo de incidencia, por decirles si es que tú le pusiéramos aquí con 32 grados, con el mismo ángulo vamos a tener la reflexión, igualmente a 32 grados. Entonces, el mismo ángulo de incidencia es el mismo ángulo de reflexión. Choca contra el material y este material hace que se refleje la luz. Tenemos un ejemplo de reflexión en la naturaleza. Otro ejemplo de reflexión en la naturaleza. Y vamos a explicar un poquito lo que se refiere con la reflexión difusa. La reflexión difusa va a generarse en superficies irregulares, en superficies rugosas. Entonces, cuando tengo una superficie rugosa, la reflexión va a ser difusa. ¿A qué se refiere con reflexión difusa? Que yo no voy a saber
hacia dónde va a estar dirigida la luz. ¿Y por qué no sé hacia dónde va a estar dirigida la luz? Justamente por la irregularidad de la superficie. Recuerden, con el mismo ángulo de incidencia, con el mismo ángulo va a ser la reflexión, pero al tener una superficie irregular, yo no sé exactamente a dónde va a reflexionar, a reflejarse. Pues miren, si yo tengo una superficie lisa, entonces la reflexión va a ser, justamente yo voy a saber hacia dónde se va a reflejar. Como en este caso estoy atacando con 90 grados, la reflexión también va a ser a 90 grados. Pero en la reflexión difusa, igual yo le ataco con 90 grados, pero la pared, al tener una superficie irregular, me va a rebotar, me va a reflejarse la luz en una dirección difusa porque no sé exactamente hacia dónde va a estar porque la pared, la superficie es rugosa y no sé a dónde me va a proyectar. Jaime, ¿qué es la luminancia? Buenas noches. Definición de luminancia. El contraste luminoso es una diferencia en la luminancia entre áreas en la superficie de prueba. Supongamos que la superficie que se prueba contiene una grieta. Dos rayos de luz golpean diferentes puntos en el área defectuosa. Un rayo se refleja del material sano, el otro no se refleja al ojo. La diferencia de la luminancia permite al inspector discriminar entre el área defectuosa y el material sano. El contraste se llama contraste luminoso o contraste de reflexividad. Disculpen que me ha quedado el micrófono apagado. Lo que les estaba informando que tenemos que diferenciar entre el concepto de iluminancia y el concepto de luminancia. El concepto de iluminancia es la cantidad de luz que yo tengo sobre la superficie que estoy inspeccionando. Entonces, cuando mido yo la cantidad de luz sobre la superficie que a mí me es de mi interés, a eso se le llama iluminancia. Mientras cuando yo lo que quiero saber es cuánta luz está llegando hacia mi ojo, a eso se refiere la luminancia. Pero ¿para qué me interesa saber en este punto el concepto de luminancia, de luminancia e iluminancia? Es en el sentido de que para yo detectar una discontinuidad ocupo estas dos características. ¿Por qué razón ocupo estas dos características? Ya que, como acabamos de leer en la lectura, la luz que viene de la linterna choca contra la superficie y si llega a mi ojo, entonces yo voy a ver esta superficie que está brillando. En el caso de la flecha que estoy dibujando en este instante, entonces la luz va a pasar y no va a llegar a mi ojo, por lo tanto yo no voy a ver la superficie a la cual rebotó. Y peor aún, entonces llega aquí a la otra superficie y llega hacia mi ojo, entonces yo voy a poder observar. Voy a ver esa superficie que está brillando. Pero ¿qué pasa? Voy a cambiar ahorita el color, voy a cambiar a azul. ¿Qué sucede con la luz que llega hacia una discontinuidad? En este caso aparentemente es una fisura. Entonces, rato que llega la luz queda atrapada, la luz queda atrapada en este punto, va a ingresar a la discontinuidad, ingresa a la discontinuidad, ingresa a la discontinuidad, ingresa a la discontinuidad, ingresa a la discontinuidad y se pierde. Entonces, en este punto que se pierde la luz, aquí, el rato que se pierde la luz, ¿qué es lo que significa? Que yo voy a perder la luminancia en este punto. Entonces, voy a pintarle aquí de azul. Entonces, en este punto, entonces el punto que está aquí, que le voy a hacer llegar al ojo,
nunca va a llegar al ojo. Entonces, la línea azul que voy a dibujar en este instante, esta línea azul que debería llegar a mi ojo, en realidad no llega. ¿Por qué no llega? Porque quedó atrapada dentro de la discontinuidad. Como no llega luminancia hacia el ojo, entonces yo observo una sombra. Entonces, al observar la sombra, entonces yo detecto la discontinuidad. ¿Por qué razón? Porque toda la superficie que está en rojo, que sí me llega al ojo, entonces yo le veo que brilla. Mientras la superficie que está en azul, que no llegó la luz a mi ojo, entonces es una sombra, es una oscuridad. Entonces yo ya veo que ahí hay una sombra, ahí hay una oscuridad, entonces digo, ahí hay un hueco, ahí hay una discontinuidad. Es lo mismo que nos pasa que en el instante que nosotros estamos conduciendo. En la noche prendo las luces y cuando yo en la carretera observo una sombra oscura en el piso, tengo que esquivarla porque eso es un hueco. Justamente la luz queda atrapada en ese hueco, no llega hacia mi ojo y por eso es lo que se genera esa sombra, esa oscuridad. Pero cuando yo tengo una superficie irregular, entonces yo lo que tengo que hacer justamente es mover mi ojo para que justamente tratar de calzarle a esa luz que no tiene dirección, que no es que no tiene dirección, pero no sabemos hacia dónde va. ¿Y por qué no sabemos hacia dónde va? Porque como la superficie es irregular, la dirección que va a tener la luz es, no se sabe hacia dónde va. Por eso yo tengo que el ojo, como dice aquí, girar hacia un lado, hacia el otro lado, para capturar la luz que está reflejándose. Entonces le capturo y puedo observar la discontinuidad. Si no llega a mis ojos esa luz, no puedo detectar. ¿Qué es la refracción? ¿Qué es la refracción, John? La refracción es el cambio de dirección de la luz al pasar a través de dos medios diferentes. La refracción depende del ángulo de incidencia de la luz y el índice de refracción. El índice de refracción está dado por la relación de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. ¿Qué es la refracción? Recordemos, la refracción era que, la reflexión, perdón, ¿qué era la reflexión? Llega, choca hasta la superficie y refleja. Ahora vamos a ver qué sucede con la flecha blanca. Miren, la flecha blanca sí atraviesa la superficie, como les digo como ejemplo, el rato que estamos en una ventana. Entonces esta luz sí atraviesa, pero cambia su ángulo. Si inicialmente la reflexión entonces tenía con un mismo ángulo de ataque, si aquí el ángulo de ataque es 35, va a rebotar con 35, pero el rato que la luz atraviesa el elemento, entonces en ese punto va a cambiar su dirección. Entonces aquí la dirección no va a ser los 35, sino va a ser, por decirles, 45 grados. Entonces cambia el ángulo de refracción. ¿Por qué? Y es lógico. Aquí yo tengo otro material que tiene otra velocidad, que tiene otra densidad y por lo tanto la velocidad de la luz en este segundo medio va a ser distinto al primer medio y por eso es lo que la luz se va a refractar. Entonces tengo ángulos distintos. Debido a esta, la refracción es lo que uno se puede dividir a la luz. Recuerden que la luz que tenemos, tenemos la luz blanca y la luz blanca está compuesta por los 7 colores. Y el rato que le hacemos ingresar a la luz blanca por el prisma, al tener el prisma es de distinto material, entonces como tengo un distinto recorrido, un distinto espacio, la luz se va a dividir, se va a abrirse y va a generar en lo que es el arco iris. De la misma manera como aquí el prisma divide o separa el
los 7 colores de la luz blanca. De la misma manera sucede con el arco iris. El prisma viene a ser las nubes. Entonces, bajo ciertas condiciones, la nube que está llena de agua, entonces va a ser como cristal, entra la luz, la divide y lo que va a generarme es el sistema del arco iris. Ejemplo en la naturaleza de refracción, el sorbete aparentemente, no aparentemente, sí, el sorbete aparentemente está doblado, está quebrado debido a los cambios de qué. Aquí que tengo aire, aquí que tengo vidrio, porque el vaso es de vidrio, entonces yo voy a verlo a través del vidrio y aquí tengo agua. Entonces tengo 3 elementos, 3 velocidades de la luz y por eso es lo que aparentemente este sorbete se quiebra en el punto 1, se quiebra en el punto 2, se quiebra en el punto 3, se quiebra en el punto 4, se quiebra en el punto 5, se quiebra en el punto 6, debido a la refracción. Esa es la imagen que me llega hacia mis ojos. ¿Y por qué hace este cambio? Porque está llegando la imagen de la luz hacia mis ojos a un distinto tiempo. Es algo parecido como el rato que nosotros vemos a lo lejos que, ¿cómo se llama? Que cae un rayo. Nos vemos la luz, pero después de un tiempo nos llega hacia nuestros oídos el sonido, llega. Brum. Entonces, ¿por qué nos llegan iguales? Porque la velocidad de la luz es distinta a la velocidad del sonido. Entonces, por eso es la situación de que si es que yo tengo largas distancias y el trueno y el rayo cae a una larga distancia, entonces yo voy a percibir que la luz cae en un instante, la luz llega a mis ojos en un determinado tiempo, pero el sonido del trueno va a llegar en otro instante desfasado y es debido justamente a que se manejan distintas velocidades. De la misma manera, la velocidad de la luz es distinta en el aire, en el agua, en el vidrio, y por eso es lo que me da esa idea de cómo se llama que se está rompiendo, ya que el ángulo de refracción es distinto al ángulo de incidencia. La refracción está dado por la ley de Snell, en la cual la velocidad en el medio 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual a la velocidad en el medio 2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción. ¿Cómo medimos la luz? Jorge, ¿cómo medimos la luz? Ay, sí, perdón, se movió el menú. Ya, la medición de la luz. La radiometría es la medición de la energía radiante del espectro electromagnético, incluyendo la luz visible. La medición de las propiedades de la luz por comparación visual es conocida como fotometría. La fotometría es una medición y comparación de las propiedades de la luz a las respuestas del ojo humano. El accesorio fotométrico más común es el ojo humano. Los principios de radiometría y fotometría son los mismos, pero las unidades de medición son diferentes. Entonces, recuerden cómo era el espectro electromagnético. El espectro electromagnético era muy grande, en la cual al un extremo teníamos los rayos X, los rayos gamma, los cuales tenían una longitud de onda de nanómetros. Era una longitud de onda, o sea, estaban demasiado juntos, una longitud de onda de nanómetros, mientras que al otro extremo teníamos las ondas de radio, las ondas de televisión, cuando la longitud de onda vuelta aquí está en kilómetros. Y de todo ese espectro grande, solo una pequeña parte era la que observábamos, que eran los 7 colores que nosotros podemos observar. Entonces, es igual como si que yo voy a medir una carretera desde aquí hasta Ambato y le digo, oye, dame midiéndome ¿cómo se llama? Con un micrómetro.
Entonces me va a decir, oye, estás loco. ¿Cómo voy a medir con un micrómetro? No acabo nunca. ¿Qué tengo que cambiar de instrumento? Y también tengo que cambiar de unidad, porque yo le digo, oye, dame midiendo la distancia desde aquí a Estambato y mídeme en milímetros. Entonces me va a salir una cantidad excesivamente grande. Entonces, ¿yo en qué voy a medir? Voy a medir en kilómetros. Y adicional, voy a medir, qué sé yo, con una estación total para medir las longitudes con una estación total. Mientras que ¿cómo se llama? Si yo les digo, oye, por favor, dame midiéndome el ajuste de, ¿cómo se llama? De un eje que va a ingresar para colocar un bocín, entonces yo voy a necesitar un instrumento que me dé una alta resolución para que poder yo ver, ¿cómo se llama? Tomar medidas de centésimas o tal vez milésimas de milímetro, y ahí yo no puedo hacer esa medición con un flexómetro, yo necesito un micrómetro justamente que me den esas unidades. Y, eh, y, y entonces yo necesito cambiar también las medidas porque voy a cambiar a milésimas de milímetro. Ya no voy a ocupar kilómetros, ahora voy a ocupar milésimas de milímetro. Entonces, de la misma manera, cuando yo estoy haciendo las mediciones en todo el espectro, a eso se le llama la radiometría. La radiometría. Pero cuando estoy yo haciendo mediciones en todo el espectro electromagnético, pero cuando yo voy a hacer únicamente mediciones correspondientes a lo que mi ojo humano puede ver, porque ese pequeño haz de cómo se llama que yo puedo ver los 7 colores, entonces cuando yo ocupo instrumentos para hacer este tipo de mediciones, entonces a eso es lo que yo le llamo la radiometría. Perdón, la fotometría. Eso es la fotometría. Eso es la fotometría. En conclusión, cuando voy a hacer mediciones en todo el espectro electromagnético, ocupo la radiometría, mientras que cuando solo ocupo el área en la cual se puede observar o la cual mis ojos pueden observar, entonces ahí le ocupo la fotometría. Entonces, como el nombre aquí lo dice, el principio es el mismo, pero las unidades son distintas, justamente porque el uno es muy pequeño y el otro es grande. Aquí tenemos los ejemplos justamente de las unidades de lo que son la radiometría y la fotometría. Vamos con los fundamentos de la luz. ¿Cómo procedemos a medir la luz? Entonces, las características de la luz, las características de las fuentes de la luz y de la iluminación en inspección visual son las siguientes. Primero, tenemos el flujo luminoso. El flujo luminoso es el flujo total de la luz que tiene una fuente y que es medida en lúmenes. Entonces, qué es una fuente? Por ejemplo, es un foco. Entonces, aquí yo tengo el foco. El foco tiene un flujo luminoso. Este flujo luminoso está distribuido a todo lado, ¿sí? Y esto, ¿en qué le mido? Yo le mido en lúmenes. Entonces, cuando yo compro un foco, cuando yo compro una linterna, uno de los parámetros con los cuales yo compro es cuánto es el flujo luminoso que tiene esa fuente, cuántos lúmenes tiene esa fuente. El rato que estoy comprando un proyector de luz, entonces yo digo, a ver, el foco con cuántos lúmenes me está viniendo, o sea, con cuánto flujo luminoso está saliendo de esta fuente de luz. Eso es el flujo luminoso. Otro concepto que necesitamos manejar es la intensidad luminosa, que para propósitos de inspección visual, el interés es una área de la superficie que va a conducir este rayo de luz que tiene cierta intensidad. Esta intensidad se le califica originalmente como una vela estándar y por lo tanto se mide en candelas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como ustedes saben, antiguamente, si yo quiero una unidad de medida de longitud, entonces dice, ahora, ¿de dónde nos sacamos el patrón de unidad de medida de longitud? Entonces dice, oye, Rey, ocupemos tu pulgada, ocupemos tu pie, y esa va a ser nuestra medida de longitud de una longitud determinada, y ahí es lo que nace la medida longitudinal pulgada, la medida pie. De la misma manera, el rato que quieren buscar una unidad
en rato que estamos hablando de luz, entonces dice, pongamos como nuestro patrón a una candela, que es justamente la cantidad de luz que está emitiendo una vela, digamos en sí un esperma. Entonces, cuando yo prendo una vela, cuando yo prendo un esperma, la cantidad de luz que está emitiendo esta es en candelas. Entonces, pero regresándonos a nuestro concepto, la intensidad luminosa es lo que me interesa a mí conocer. ¿Por qué razón? Porque como dijimos, el flujo luminoso es el foco y está emitiendo para todo lado. Pero a mí no me interesa la luz que va hacia el punto número 1. A mí me interesa la luz que va hacia el punto número 2 porque yo estoy ahí y en este punto yo estoy leyendo. Pues aquí tengo mi libro y estoy yo leyendo. Entonces yo necesito la luz en el punto 2. A mí ni me va ni me viene cuánta luz se vaya al punto número 1. A mí lo que me interesa es saber cuánta luz me va a llegar hacia mi área, hacia mi punto 2 donde yo estoy trabajando. Entonces, a eso es lo que se refiere el, 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 el la intensidad luminosa, porque es el área que a mí me interesa que va a llegar hacia mi zona donde yo estoy trabajando. Mientras que este concepto sí la tenemos o la manejamos más fácilmente, que es la iluminación, porque el rato que ingreso a una habitación digo, oye, aquí falta iluminación, está oscuro, ponme un foco más, préndeme una lámpara más, porque el cuarto le falta iluminación. ¿A qué nos referimos a iluminación? Es al nivel medido en la superficie la cual yo quiero trabajar. Por eso cuando estamos haciendo inspección visual y me van a hacer la medición, me dicen, oye, la medición, la luz que tú tienes que tener sobre tu área de trabajo va a ser mayor a 100 pies candelas o mayor a 1072 luxes. Entonces, ¿dónde mido esa cantidad? Justamente esa cantidad yo la mido en el área que voy a trabajar, en la zona donde yo voy a trabajar, en ese punto yo tengo que hacer la medición. Entonces, si yo aquí tengo mi escritorio donde yo voy a proceder a trabajar, entonces aquí pongo el medidor de ¿cómo se llama? De luz para que me mida la iluminación en esta área, porque nuevamente a mí no me interesa, si aquí está el foco, a mí no me interesa, ¿cómo se llama? Cuánta cantidad de luz me está llegando al 1. A mí lo que me interesa es saber cuánto me está llegando hacia el 2, que es el área donde yo estoy trabajando y necesito ahí en ese punto. Entonces, eso, el área, el nivel de luz medido sobre la superficie en la cual yo estoy trabajando, la que me interesa, a eso es lo que llamamos la iluminación. Es la medición de la luz fuera del cuerpo luminoso, claro, el cuerpo luminoso. Mientras que aquí las unidades con las cuales yo trabajo es el lux o el pie candela. La iluminación causada por una fuente de luz es una candela, como ya dijimos, pero a 1 metro de distancia se llama lux y ese fuente de luz a 1 metro de distancia, perdón, a 1 metro de distancia se llama lux, pero a 1 pie de distancia se llama pie candela. Entonces, como dijimos anteriormente, si yo tengo aquí una, una, una vela, si es que medimos nosotros la luz a 1 pie de distancia, a 1 pie, entonces aquí esto se va a llamar pie candela. Se va a llamar pie candela. O sea, se va a llamar FC, foot candle, ¿sí? Cuando estoy a 1 pie de distancia. Mientras que si es que yo hago la medición a 1 metro de distancia, entonces a 1 metro de distancia, entonces aquí vuelta se va a llamar lux. Entonces, la cantidad de luz, la iluminación causada por la fuente de luz de una candela, entonces una candela a 1 pie de distancia se llama pie candela. Y la luz que me está llegando a 1 metro de distancia causado
por esta fuente de luz, a eso le llamamos un lux. Y la equivalencia entre un pie candela es 1086 lux. Por eso en algunos códigos dice la cantidad mínima para hacer la inspección visual sobre la superficie de trabajo debe ser 100 pies candela o 1076 luxes o 1074, algo así. Pero, ¿cómo se llama? Pero en otros códigos, en otros documentos también dice 100 pies candela o 1000 luxes. Entonces le hacen una transformación rápida. No hay ningún problema. Entonces, esa es la equivalencia. Como ya lo dijimos, uno de los documentos base para la inspección visual es el ASME 5 en su artículo 9 y ahí nos manifiesta que la intensidad mínima de luz debe ser 100 pies candela o 1076 luxes, ya sea con esta intensidad de luz, ya puede ser de manera natural o de manera suplementaria. Entonces, este es el valor que ya tenemos que memorizarnos. Cuando vamos a hacer la inspección visual, necesitamos, recuerden, cuáles eran los ingredientes para hacer inspección visual. Primero, no tener obstáculos para poder realizar la inspección. Segundo, tener una adecuada iluminación. Ahora sí ya sabemos, para inspección visual técnica y de acuerdo a ASME 5, artículo 9, ¿cuánto es la intensidad de luz? Debe mínima 100 pies candelas o 1076 luxes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debería prender 100 espermas y poner a un pie de distancia, ¿sí? O prender, ¿cómo se llama? O prender, sí, tendría que tener 100 pies candelas y poner a, ¿cómo se llama? A un pie de distancia. Y esa es la cantidad de luz que yo debería, necesitaría para poder hacer mi inspección visual. 100 pies candelas o 1076 luxes. Y por último tenemos la luminancia. ¿Qué es la luminancia? Vuelta, como ya lo vimos anteriormente, ¿qué era la luminancia? Era la cantidad de luz que me está llegando hacia el ojo. Y eso se mide en candelas por metro cuadrado. Entonces, ahora sí vemos aquí la imagen que vemos a continuación. Aquí tenemos nuestra fuente de luz que viene a ser el esperma. Esta fuente de esperma, ¿cómo se llama este esperma? Esta vela está dando un flujo hacia todas las direcciones. Hacia todas las direcciones. Entonces, esa se le mide en lúmenes. Mientras que la luz que va direccionada hacia mi área de trabajo, la mido en candelas. La superficie de trabajo en la cual estoy leyendo, la mido en luxes o pies candela. Y la luz que me está regresando hacia mi ojo es lo que llamamos luminancia y se mide en candelas por metro cuadrado. De la misma manera tenemos el mismo ejemplo, tenemos el foco, el cual tiene un flujo luminoso y se mide en lúmenes. La cantidad de luz que va dirigida hacia el libro que voy a leer es la intensidad luminosa y se mide en candelas. La que me interesa es ya sobre el libro que voy a leer, eso se mide en luxes y es la iluminancia. Y la cantidad de luz que se refleja hacia mi ojo es la luminancia y se mide en candelas por metro cuadrado. ¿Cuál es la ley de la fotometría Wilson? Ayúdame con la lectura, por favor. Ley de la fotometría. Wilson, por favor. Ayúdame con la lectura. Ley de la fotometría. ¿Aló? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, adelante, te escuchamos muy bien. La ley del inverso cuadrado establece que la iluminancia de un punto sobre una superficie es proporcional a la intensidad luminosa de la fuente de luz, inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia entre el punto y la fuente. La relación del inverso cuadrado significa que si se duplica la distancia, se recibe solamente el 25% de la cantidad de luz. Lo que acabamos de leer es lo que observamos en la gráfica.
la luz, y no solo la luz, sino el espectro electromagnético, se maneja bajo la siguiente fórmula, en la cual va a depender de la distancia, pero no solo una distancia, sino la distancia al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tuviéramos aquí una cantidad de luz, por decirles de 100, lo lógico a 1 metro de distancia, si tendríamos a 2 metros de distancia, diríamos que de 100, como estoy al doble de distancia, entonces aquí yo solo tendría una cantidad de 50 de iluminación, pero no, no se maneja directamente, sino no se maneja únicamente inversamente, sino se maneja inversamente y al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que acá no me va a llegar la mitad, así sea el doble de distancia, porque aquí estaba a 1 metro de distancia y aquí estaba a 2 metros de distancia, sino al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente me va a llegar 25. Esto siguiendo justamente la respectiva fórmula. Ahora vamos a ver la imagen respectiva de esta acción. ¿Sí? Entonces, miren, está saliendo la luz del sol y como les decía, si aquí me está llegando 100, y está llegando 100, estos 100 están llegándome a este conjunto de cuadrados. Ahora, esos mismos 100 me va a llegar ¿cómo se llama? Ya no a los 4 cuadrados, sino me va a llegar a los 16 cuadrados. Entonces aquí los 100 únicamente me llega a 4 cuadrados, pero el rato que yo me alejo al doble, ya me va a llegar a 4, 8 cuadrados, 16 y 24. A ver, ahí se me- 4, 8, 12, 16. ¿Sí? Entonces aquí 12, 16. Ahora la, la, ¿cómo se llama? La luz ya no me llega a 4 cuadrados, sino ahora me llega a 16. Por lo tanto, se va a ser dividido al cuadrado. Aquí tenemos las unidades de las leyes fotométricas y sus unidades. Entonces, ya dijimos, los instrumentos, ¿cómo vamos a medir la luz? Los instrumentos que sirven para medir el espectro electromagnético son los radiómetros. Los equipos que sirven para medir en el rango de nuestro ojo humano se llaman fotómetros. Por favor, Jorge, ayúdame con la lectura, por favor. Fundamentos de la luz. Fotómetros. La fotometría es la medición y comparación de las propiedades de la luz con respecto a la respuesta del ojo humano. Los fotómetros deberían medir o ser corregidos para que midan energía radiante en el espectro de la luz visible con la misma respuesta del ojo humano. Los fotómetros se clasifican de acuerdo con la característica que puede medir. Los fotómetros para medir iluminancia comúnmente utilizados en industria son instrumentos fotoeléctricos. Pues aquí tenemos el ejemplo. A la izquierda tenemos un fotómetro. ¿Sí? Aquí tenemos el fotómetro a la izquierda. Y aquí a la derecha tenemos un dual, un fotómetro, radiómetro. Como ustedes pueden ver, aquí las unidades de medición están en luxes, ¿sí? Está en luxes, que es la unidad de luz blanca. Mientras que acá tenemos dos. Si ven, aquí tenemos una palanquita. Cuando la palanca se va a la izquierda, dice que va a leer ultravioleta y lo va a medir en watts sobre centímetros cuadrados, mientras que cuando la palanquita se mueve a la derecha, va a medir luz visible y esta le va a medir en luxes. Entonces, este equipo es un equipo dual que sirve para medir luz blanca y la luz negra que se le conoce, que es el apodo de la luz ultravioleta. Entonces, esto es un fotómetro y esto es un fotómetro radiómetro. Y como ustedes lo pueden ver, efectivamente aquí eso es lo que describe
aquí el dibujo. Denme un segundo. Hacerles una amplificación. Entonces, si ven, aquí dice radiómetro, fotómetro. Aquí dice el equipo es un radiómetro, fotómetro. Entonces tiene las dos características, mientras que el otro equipo únicamente es fotómetro, ya que mide solo la luz blanca. Entonces, el de la izquierda es un fotómetro y el de la derecha es un fotómetro radiómetro. Entonces, vamos a ver la intensidad de la luz. Jefferson, ayúdame con la lectura. Intensidad de la luz. Intensidad de la luz. Para ejecutar una inspección visual debe haber una fuente de luz natural o artificial adecuada en intensidad y distribución, con el fin de proporcionar un contraste adecuado sobre el área inspeccionada para que la detección de objetos relevantes o discontinuidades se cumpla con éxito. La detección de contraste es la más básica de las tareas visuales. Es la diferencia en luminancia o color entre un objeto y el fondo. La calidad de luz o iluminación en el área de inspección se refiere a la distribución de las fuerzas de luz en el área, las fuentes de luz en el área. Implica que estas ayudas visuales sean funcionales y confortables. Pues, la calidad de la iluminación va a depender o se compone por una luz de área, o sea, digamos, del foco principal y posiblemente una luz específica para la inspección. Por ejemplo, yo aquí en mi escritorio tengo la luz del cuarto principal y una lámpara adicional. En rato que estamos haciendo nuestra inspección, vamos a tener una lámpara de área general y una linterna que va a ser nuestra luz específica para hacer la inspección. Ante lo cual, uno de los parámetros fundamentales para la inspección va a ser el brillo o la brillantez. La brillantez va a depender de la reflectividad y de la intensidad de la luz incidente, o sea, de la luz de la, digamos, de la linterna, ya que una brillantez excesiva o una insuficiente cantidad de luz va a interferir lógicamente en la habilidad del inspector, porque si es que tengo mucha luz, voy a quedar cegado por el exceso de luz, mientras que si no existe luz, vuelta, no voy a ver absolutamente nada. Otra situación es el color de la luz con la cual yo puedo trabajar con la linterna. Entonces yo puedo ponerle filtros para que me salga colores a la luz de la linterna y cuando yo quiero intensificar un color, le pongo la luz de ese color. Mientras que cuando quiero yo minimizar ese espectro, lo que tengo que utilizar yo es una lámpara fluorescente. De acuerdo a la Sociedad de Ingeniería de Iluminación, estos son los valores recomendados de cantidad de iluminación. Y recuerden que cuando hablamos de iluminación, es la cantidad de luz sobre la superficie que estamos inspeccionando. Y como ustedes pueden ver, se miden luxes y se miden o en pies candela. Luxes del sistema internacional, pies candela, el sistema americano. Entonces, ¿qué es lo que me dice a términos generales? Que cuando yo voy a hacer una inspección visual, que es nuestro caso, ¿qué necesito yo ver? Cosas de muy pequeño tamaño, porque voy a ver una escoria, voy a ver una fisura, voy a ver una mordedura y encima más tengo bajo contraste. ¿Por qué tengo bajo contraste? Porque la
soldadura es de un color metálico oscuro, encima más tiene un poquito de óxido y adicional la base del material es del mismo color, la soldadura es del mismo color, entonces yo no tengo contraste. Entonces, cuando tengo esa situación, ¿qué es lo que me dice? Oye, tienes que trabajar entre 1000 y 2000 luxes o a su vez entre 100 y 200 pies candelas. Y adicional, yo tengo que utilizar una luz específica. Entonces, como les decía, necesito yo una linternita adicional para poder hacer la inspección en ese punto. Mientras que, por decirles, si son áreas de tareas de alto contraste, yo tengo un alto contraste en lo que estoy observando y es de gran tamaño, por decirles, entonces miren, dice que únicamente necesitamos entre 200 y 500 luxes, que es la cantidad normal. Cuando nosotros vamos a observar la cantidad, o vamos a medir, mejor dicho, la cantidad de luz que tenemos normalmente en nuestras áreas, en nuestras zonas de trabajo, están en este punto, entre 200 y 500 luxes, que va a ser las áreas generales.